Antes de dar inicio, sí me gustaría darles a conocer un poco sobre quién es Juan Antonio Simón Sanjurjo. Él es un profesor de Historia del Deporte en la Universidad Europea de Madrid. Además de eso, licenciado en Historia y doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. Cabe decir que entre sus últimas publicaciones se destacan dos libros de mucha importancia, como lo es La historia de nuestro mundial, ese es uno, y el segundo es Construyendo una pasión, el fútbol en España en 1900 y 1936, que es el tema que vamos a tratar ahora. El autor básicamente construye como una pasión en busca de responder algunas preguntas y otras muchas cuestiones, examinando como la historia del fútbol español desde esa época que era 1900 hasta 1936, con gran rigor y amenidad. El historiador Juan Antonio Simón entra como en un proceso de análisis en el cual obtiene una dicha asimilación y desarrollo de este deporte en nuestro país. Básicamente como que dando forma a una historia social del fútbol a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, en el cual pues estaba originada ciertas preguntas como por qué se convirtió el fútbol en un deporte donde mueve masas en España, por ejemplo. O otra también que era que, qué factores impulsaron a lograr este objetivo en tan solo 3 décadas, que era como lo más rápido que habían hecho, o cómo consiguió integrarse tan rápidamente en el tejido social de los principales núcleos urbanos del país. O también qué elementos influyeron en su tránsito desde el amateurismo, por ejemplo. Eh, y cómo no, como cuál fue el papel de la prensa en todo este proceso. Entre muchas otras preguntas más, él poco a poco iba asimilando este proceso y así era que él entraba como en detalle en dar formación a qué pensaba él cuando estaba elaborando este artículo. Teniendo en cuenta lo que dijo mi compañera anteriormente, cabe decir que para desarrollar esas mismas preguntas hay que tener en cuenta la historia pues del fútbol. Pues, por ejemplo, donde se originaron las primeras prácticas, cuál fue el impacto de las mismas, cómo influyó esas dichas prácticas en la ciudadanía, eh, cuáles fueron las primeras ciudades donde se practicó, y hasta su mismo título lo dice, que es construyendo una pasión. Y ahí es donde pues se deben conocer todas las partes de la historia del fútbol. Quién fue que empezó a reglamentarlo, o sea, generar esa línea de tiempo, y ahí es donde nos damos cuenta los acontecimientos los acontecimientos más importantes sobre el fútbol. El tratamiento de la información y cómo el autor nos presenta la información en este libro es interesante, ya que a pesar de que la finalidad del libro es mostrarnos cómo el fútbol se pudo convertir en un deporte de masas y cómo tuvo tanto auge en los años 30, época de guerra en España, es interesante porque él lo que nos hace es un paralelo o una contextualización muy acertada de la realidad que vivía no solo España, sino países aledaños. Para ser más precisos, Inglaterra, y cómo la revolución industrial y cómo cierta cantidad de procesos que se iban viviendo en esa época podían afectar o no y permear o no en la sociedad española. Así que la forma de contextualizar y de trabajar en paralelo la realidad española con la inglesa es lo que hace que, digamos, que sea un método a resaltar de cómo el autor nos presenta su información. Bueno, en base a la lectura de la expansión del fútbol en España, el resultado que nos arrojó en la relación entre deporte y Estado fue que en esta época, en 1830, un profesor, Thomas Arnold, director de rugby, eh, introdujo ciertos deportes o ciertos juegos al pensum académico de las escuelas públicas en ese tiempo. ¿Por qué? Se estaba presentando mucha discriminación social, mucha intolerancia, mucha violencia entre los jóvenes de estas escuelas. Lo que él quería era que ese tiempo libre o esos tiempos de ocio se ocuparan de una manera sana y agradable para el joven o para el niño. Así, esa fue la relación
que se presentó entre el deporte y el Estado para mejorar esta situación de discriminación social e intolerancia. Gracias.